Gracias. Pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho a todos los que pudieron registrarse el día de hoy para estas conferencias. Estamos muy contentos de estar aquí porque estamos consolidando un esfuerzo importante dentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, en donde por primera vez, creo yo, se están uniendo esfuerzos de dos grupos, un grupo de investigación y un grupo de trabajo, para poder comentar con ustedes temas de relevancia actual y poder entablar una discusión a partir de dos ponencias con dos de las integrantes de estos grupos que además ustedes van a ver, van a abordar temas sumamente relevantes en la actualidad. Y para nosotros, particularmente para el grupo de trabajo de estudios críticos de la desinformación, es muy importante este esfuerzo que agradecemos mucho a la iniciativa del grupo de investigación de políticas públicas de la comunicación, porque finalmente nos abre la oportunidad de apor- a- a- pues comentar con ustedes y compartir con ustedes el hecho de que el grupo está trabajando no solamente en los estudios críticos de la desinformación como tal, sino que cuyo objetivo es aportar básicamente también a los estudios de derecho, de acceso a la información y de libertad de expresión, que es un hilo muy delgado en donde se está manejando mucho este tema de la desinformación y de pronto transgrede y vulnera el manejo de la información, esta barrera tan delgada y termina afectando o teniendo un impacto en todos estos temas de derechos de acceso y derechos a la información en general. Entonces, estamos muy agradecidos con la Universidad Iberoamericana, obviamente con la la Universidad Metropolitana y estamos muy agradecidos también de tenerlos entonces a todos ustedes aquí con nosotros. Yo quisiera cederle la palabra a Alejandro para continuar con el programa y gracias a todos por estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, yo soy Alejandro Cárdenas, yo soy académico de tiempo completo de aquí de la Ibero Ciudad de México y como decía Rosy, pues es un esfuerzo donde tratamos de discutir temas que estén en boga, ¿no? Un poco también tratando de fortalecer los grupos de trabajo, sumar, ¿no? Quienes se han sumado aquí, quienes están interesados, veo algunos nombres, pues por supuesto, de colegas, también está Hugo Sánchez Gudiño, que es miembro, también coordinador del grupo de políticas de comunicación, ¿sí? Y por supuesto también nuestra colega Claudia, que también está dentro del mismo grupo, pero también veo nuevos nombres, ojalá puedan en algún momento sumarse si es que no participan ya en alguna otra actividad. Muchas gracias por estar por acá. La idea es justo que podamos discutir algunos temas desde lo académico. La invitación, por supuesto que es abierta, pero tratamos de pensar temas recientes y un poco tratar de involucrar a personas que quizás no conocen el grupo para que se puedan sumar o que podamos discutir, ¿sí? Y en este caso, pues la idea es esa, ¿no? Reunir a dos grupos, tanto Rosy, que está en la UNAM y tiene mucha experiencia tanto en medios como en lo académico, y yo desde la Ibero, junto con mis colegas, ¿no? Que podamos hacer este esfuerzo. Yo también quiero agradecer mucho, por supuesto, a Lizy Navarro, que es la presidenta de AMIC, que nos apoyó en la promoción de esta actividad y le pareció una actividad muy importante. Y por supuesto de Javier Steinow, que fue el que tuvo la idea de que lo volviéramos una pequeña conferencia y seminario. Entonces, un poco la idea es, pues, que arranquemos. Tenemos, por supuesto, a Ana Jacobi, que ahorita les daré yo su biografía, que ella estará platicando sobre desinformación y discursos de odio, una mirada desde el sistema interamericano de derechos humanos. Y ahorita van a ser más o menos dos exposiciones como de 20, 25 minutos y después daremos espacio a preguntas y respuestas. Y ahorita Rosy presenta la ponencia de Isabel. Gracias, Alex. Pues sí, me da mucho gusto presentarles a la doctora Isabel Nogués.
Ella es licenciada, maestra, doctor en comunicación, doctor en ciencias políticas y sociales con especialidad en comunicación, profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte las materias de periodismo, ética y derechos humanos, ética, transparencia y derecho a la información, y donde también ha impartido en el sistema a distancia la materia de marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Los temas de la doctora Nogués abarcan sus líneas de investigación, van desde el general de la comunicación pública, atravesando por la parte de los medios públicos y evidentemente los marcos jurídicos de las telecomunicaciones y la difusión, con especial énfasis en esta cuestión del acceso, el derecho a la información y la libertad de expresión. Te agradecemos mucho, Isa, que nos estés acompañando y nos compartas tu conocimiento. Gracias. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Celebro mucho que la realización de este conversatorio es algo que yo creo que cuando siempre en general en la comunicación hablamos de esta posibilidad de la transdisciplina, de repente se nos olvida también que en la misma comunicación, en la área de comunicación, necesitamos conectar los conocimientos, ¿no? O sea, es una necesidad el vínculo que tenemos que estrechar. A mí me parece que la MIC nos brinda esa oportunidad y celebro en verdad que estemos aquí, ¿no? Todos, todos nosotros. Voy a compartir pantalla, me dicen si está bien, si se ve, si, ¿sí? ¿Está bien? Sí se ve. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que yo les voy a hablar de la información como bien público y sus vulnerabilidades. Espero que no les parezca que me voy a regresar como si fuera a la primaria, pero en estos últimos años y en el recuento que yo he estado realizando, eh, si bien hay poca claridad en los conceptos, ¿no? Y a veces es necesario como reconceptualizar los conceptos con una mirada del aquí y ahora. Y a mí me parece que el tema de la información es uno de ellos, ¿no? No es lo mismo hablar de la información cuando hablábamos de una etapa analógica que la información en un entorno digital. Y a mí me parece que ese es como el punto de partida para entenderlo, porque por aquí a lo mejor saldrá a debate esta falta de conceptualización, por ejemplo, en temas o en conceptos que pudiera, como el de la desinformación, que parecerían que son de moda, pero que si los aterrizamos, hay pocas personas que podrían definir este tipo de fenómenos. Y con la información me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? O sea, la información es un concepto que existe prácticamente desde que, o lo podríamos rastrear desde principios de la humanidad o desde que la humanidad existe, pero hay poca exactitud o hay mucha ambigüedad alrededor del concepto. Eh, voy a, ay, no avanza, ¿verdad? A ver, permítanme. Ya, listo. Bueno, les voy a hablar y parecería que no, espero que no sea repetitivo, pero sí me voy a regresar a lo que es el origen etimológico de la información. Parece simple, están marcados dos orígenes. Por un lado, la palabra información proviene del verbo informare, ¿no? Del griego, cuya preposición in hace referencia a un proceso, y formare, que significa dar forma. Y aquí es interesante porque dar forma es como un concepto abierto, pero dar forma hoy en día me parece que es importante porque ese dar forma significa dar forma a los datos, pero también dar forma al conocimiento y dar forma al pensamiento.
¿no? Entonces, eso no es cualquier cosa si lo situamos en toda esta revolución tecnológica. Y por el otro lado está el origen o la información, ¿no? Como etimológicamente proviene también del latín y hace referencia a lo que es un concepto o la explicación de una palabra. En los dos casos, en términos etimológicos, el origen de la palabra da cierta claridad en cuanto a que hace referencia a una acción. Sin embargo, el propio diccionario de la Real Academia Española presenta cierta ambigüedad en el concepto cuando marca que la palabra información como sinónimos presenta son palabras como comunicación, aviso, noticia, aclaración, ¿no? Entonces esto parece como que es ya medio ambiguo, no hay mucha claridad y además todavía nos habla de que su antónimo es la desinformación. Y bueno, eh, el significado que está contemplado en el diccionario es que se define como la acción o efecto de desinformar así como la falta de información o ignorancia. Entonces, en este sentido, si nosotros no tenemos como cierta claridad de qué es la información, pues resulta que la desinformación entonces es como que arrastra la misma falta de definición, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque si bien es un concepto, la información que se utiliza constantemente y que todo el tiempo está presente hoy en día, pocos podríamos definirlo con exactitud en el sentido de qué significa la información en el aquí y ahora, ¿no? Bueno, esto como para empezar. Eh, bueno, aquí les pongo una frase porque a mí me parece que lo rescatable etimológicamente tiene que ver con el conocimiento y con que la información en sí misma no vale, hay que descifrar. Y me parece que ese descifrar tiene que ver con el conocimiento, que es algo que de repente no está tan asociado eh, con el concepto actualmente, ¿no? O sea, está vinculado, pero de una forma secundaria, no es como el eje de lo que debería de ser la información. Bueno, para hablar de la información, además del origen etimológico, me voy a permitir hablar de 4 características que me parecen importantes para entender el concepto y para que una vez comprendido este concepto nos lleve a entenderlo como un bien público. Bueno, algunas de las características de la información o la primera característica de la información tiene que ver con la polisemia del concepto, ¿no? O sea, es un concepto que tiene la capacidad de adquirir matices diferentes en su significado de acuerdo a los distintos ámbitos de referencia. Y esa es una característica de la información. Eso es algo muy importante. Eh, Además, a esta polisemia de la información tendríamos que agregar que las tecnologías de la información o las tecnologías que procesan la información en el sentido amplio han dado también un sello característico a esta polisemia, ¿no? Que esto es lo que nos ubica en un entorno digital. Bueno, además, este concepto es ubicuo. En realidad la información cruza todas las fronteras y está prácticamente presente en toda actividad humana. Desde el inicio, desde nuestros orígenes hasta hoy en día, todo está cruzado por la información y parecería menor, estamos acostumbrados, pero en realidad esa ubicuidad hace que la información tenga una presencia muy, muy importante. Y dos elementos que ahora sí ya me llevan a lo que puede ser la información, pero ya como un objeto de estudio, tiene que ver con que la información depende del contexto epistémico de referencia, ¿no? Y esto es algo que vamos a desarrollar o que voy a desarrollar más adelante. Y además, la información es un objeto de estudio histórico y socialmente situada. Estos dos aspectos es lo que a mí me lleva a desarrollar
que la información es un bien público, pero además con qué características debe de tener, bueno, qué características debe tener como bien público, porque hay otros bienes públicos, ¿no? ¿Qué características específicas tiene la información? Mm, bueno, si bien la información tiene una participación central en el desarrollo de la humanidad, es bajo el sistema político democrático que sus cualidades se potencian. En este régimen, la información es pieza clave, pues el buen funcionamiento de un Estado democrático requiere de información veraz, clara, precisa y de un flujo de circulación adecuado. De acuerdo con la UNESCO, el libre acceso a la información es una herramienta indispensable para la participación política, pues promueve la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, tiene valor social en la medida en que los individuos y las comunidades se apropian de ella. La relación entre la información y la democracia hace que el concepto adquiera características específicas, pues el vínculo que se establece apela a lo colectivo, es decir, al bienestar de la comunidad. En palabras de Joseph Stiglitz, la información es un bien público y por ello requiere apoyo público, ¿no? Esto nos lleva o nos ubica ya en una perspectiva que tiene que ver con el Estado. Eh, pero es muy importante no solamente que la información desarrolle el concepto de bien público, sino ver de dónde viene el concepto como tal. O sea, ¿qué es un bien público? La información se ajusta a los criterios que debe de tener un bien público o cómo lo adecuamos a la perspectiva de la información. Para ello tenemos que entender entonces qué es un bien público y construir el concepto requiere de una visión transdisciplinaria que requiere elementos propios de la comunicación, de la ciencia política, del derecho, incluso de la informática, ¿no? O sea, porque ya es una perspectiva que tiene que ver con otras visiones, ¿no? Y yo les decía, hablando de esa visión transdisciplinaria que de repente es recurrente o frecuente que nosotros abordemos, ¿no? El vínculo entre esas perspectivas, me parece que para desarrollar el concepto de información hoy en día tenemos que recurrir a esa visión transdisciplinaria porque esta visión transdisciplinaria nos va a dar como el punto de partida para entender lo que es la información como un bien público. Eh, Partiendo de esta base, nosotros podemos entender desde la comunicación que la información para nosotros está centrada en términos así generales y simples en el intercambio de mensajes. Asumir que la información entonces es un bien público, por lo menos conlleva dos vertientes que convergen en un concepto compuesto. En el primer caso, para la economía, la palabra bien tiene una connotación positiva, ¿no? O sea, cuando se habla en términos económicos, cuando se habla de tener un bien, se asume que tiene una connotación positiva porque es algo que se tiene, que se posee, ¿no? Eh, Porque además esta posesión está vinculada a la utilidad, ¿no? Entonces quiere decir que la información vista desde la economía como un bien, pues tiene una connotación positiva, tiene utilidad, pero además es susceptible de ser adquirido, compartido, consumido y asociado, ¿sí? Si nos vamos al caso de lo público, la perspectiva de lo público me habla de lo que podría ser la ciencia política, ¿no? O del vínculo con la ciencia política. En primera instancia, lo primero que asumimos cuando vemos la palabra público tiene que ver que es lo contrario a lo privado. Y esto contrario a lo privado también nos lleva a lo que son las acciones del gobierno y la regulación del gobierno, ¿no? Entonces, está vinculado con la estructuración de la vida social y de las acciones colectivas. En términos generales, este es el concepto de la información como un bien público, ¿no? A mí me parece que
atendiendo estas dos perspectivas, nosotros podemos identificar que la información cumple con estas características. Ahora, ya cuando nosotros asumimos o cuando yo planteo desarrollar lo que es la información como un bien público, obviamente para recrear el concepto, yo estoy asumiendo una perspectiva económica y entonces, además de las características que ya mencioné, estoy encontrando que la información tiene una disponibilidad universal, ¿sí? No es excluible. Puede impedir que unos y otros la disfruten. La información existe, ¿no? Tiene un positivo porque es imposible impedir su utilización por parte de los individuos. Su uso, contrario a otros bienes, no disminuye su valor ni su disponibilidad. Su propiedad no suscita rivalidad, pues que una persona la utilice no impide su uso. Y es igualmente beneficioso para los que han pagado por la información, ¿no? O sea, cuando hablamos de esta perspectiva económica, hay información por la que se paga, pero además también es beneficiosa para quienes no han contribuido a su financiación o han contribuido en menor medida. Es decir, quienes generan la información o en la generación de la información está involucrada una perspectiva económica que tiene que ver con el dinero, con lo que mueve, ¿no? Pero no todos, no importa quién esté involucrado o no, todos requieren de la información o todos tienen el beneficio de la información. La información también como bien público obviamente tiene una perspectiva económica y esta perspectiva económica nos lleva a la participación del Estado, ¿no? Y esta participación del Estado tiene que ver con varias cosas, entre ellas el respeto de los derechos humanos, tiene que ver con la exigibilidad de la justicia social, con derechos humanos que la verdad es que escuchamos mucho, pero que de repente no se concretan en la realidad. Y esta participación del Estado es importante, particularmente en el tema que nos interesa, bueno, tiene que ver con la, ay, con la justicia social, pero con los derechos humanos, con la libertad de información, con el acceso a la información, con la libertad de expresión. Y bueno, el vínculo político que se constituye colectivamente dentro de una sociedad concreta está también vinculado a asumir que la información es un bien público, ¿no? Además, la información como bien público impacta o debería de impactar directamente en las políticas públicas. Y bueno, la información como bien público es determinante en la construcción de componentes democráticos, ¿no? Estos componentes democráticos que tienen que ver mucho con procedimiento que sigue la democracia, también tienen que ver con la opinión pública y con la voluntad ciudadana, con la participación de los ciudadanos. Bueno, aquí me parece que cuando nosotros asumimos que la información es un bien público, con todas las referencias que ya les di, que tiene que ver con el Estado, con lo colectivo, con las políticas públicas, con la disponibilidad, con el valor que tiene, con la propiedad, me parece que nos genera un marco amplio de lo que en términos positivos puede abonar, considerar la información como un bien público. Evidentemente, la información como un bien público eh, o con la información como un bien público, hay muchas vulnerabilidades asociadas a la información. Para analizar, yo tengo aquí por lo menos cinco aspectos que yo reconozco o que en el trabajo de investigación que he realizado me permiten afirmar que la información como bien público enfrenta diferentes tipos de vulnerabilidades y las vulnerabilidades entendidas como este daño
imposible a la información o como este debilitamiento de la información como un bien público o esta fragilidad que la información como bien público puede enfrentar, ¿sí? Estoy hablando no solamente de fenómenos asociados a la desinformación como tal, sino de cuestiones que debilitan a la información como bien público. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con la desinformación y obviamente pueden ser más. Esta investigación es algo que está en curso, no es algo definido, no es algo terminado. Estoy identificando estos aspectos y el primero que me gustaría compartirles tiene que ver con el tratamiento de la información. Y el tratamiento de la información puede llevarnos, que es a lo mejor lo que conocemos o lo que más ubicamos, a fenómenos asociados a la desinformación, ¿no? Y aquí hay una gama amplia de fenómenos que están vinculados, hay una clasificación que seguro muchos de ustedes conocen y que pueden profundizar, pero yo en este caso específico estoy ubicando que es el tratamiento de la información el que se ve vulnerado. Es decir, hay una fragilidad en el tratamiento, porque además nosotros sabemos, cuando yo les hablaba de la definición de la desinformación en el diccionario de la Real Academia, marca esta cuestión que tiene que ver con un poco con la intencionalidad asociada a la desinformación, pero la intencionalidad también vinculada a esos procesos cognitivos en los que se espera que existan en el otro al que llega la información, ¿sí? O sea, hay un fenómeno asociado y aquí es muy importante asumirlo como un bien público, la información como un bien público, porque este conocimiento que está asociado al otro es donde tiene que intervenir el Estado en las políticas públicas, ¿sí? Y hablaremos ya en la parte de las conclusiones hacia dónde enfocar estas políticas públicas. Bueno, el primer tema, entonces, les decía, tiene que ver con el tratamiento de la información, con la calidad, con la fragilidad, con la debilidad asociada a la información. El segundo aspecto tiene que ver con la brecha digital y este acceso como una faceta más de la desigualdad social y económica, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del acceso y de la brecha digital, nosotros tenemos que ubicarnos, cuando yo les decía que la información como bien público es un objeto de estudio histórico y socialmente situado, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Eh, con, Tiene que ver con que se apela mucho al acceso en términos cuantitativos, el acceso desde esta perspectiva universal, pero poco se hace en dirigir, ¿no? Este acceso hacia dónde, ¿sí? Una vez que ya tenemos la infraestructura desarrollada, que tenemos mucho más cantidad de personas que gozan de la tecnología o que tienen acceso a la tecnología, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde enfocarlo? Y esto también es una vulnerabilidad de la información como un bien público. No solamente se trata de privilegiar el acceso, sino el acceso para qué. Y ahí tiene que ver con otro tipo de aspectos en los que el Estado debe de intervenir, ¿sí? Otro elemento que a lo mejor le suena y tiene que ver con esta opacidad gubernamental. Esta opacidad que tiene que ver con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que hoy en día están siendo vulnerados o que son debilitados y que son frágiles en la discusión pública, ¿no? Incluso si nos situamos en el aquí y ahora, México enfrenta situaciones específicas cuando se discute, por ejemplo, la eliminación de los organismos autónomos, ¿no? Estos organismos autónomos que en algunos casos tienen como parte central de sus actividades esta cuestión que tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Esto genera debilidad o fragilidad de la información como un bien público porque la experiencia, por lo menos que nos ha dejado el sexenio anterior en las conferencias mañaneras, es que
la presidencia asumía cuestiones que tenían que ver con transparencia y rendición de cuentas de una manera poco clara, ¿sí? Tratando como de sustituir lo que hacen los organismos o lo que está fundamentado en las leyes. Entonces, a mí me parece que esta acción por parte del gobierno en algunas situaciones genera opacidad gubernamental y va en contra de estos 3 minutos. mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 3 minutos. Sí. Otro aspecto tiene que ver con los datos personales. Igual me regreso a lo que es la visión de algunos organismos autónomos, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con los datos personales, que tiene que ver también con la fragilidad en el uso de datos personales y la privacidad. Y finalmente, esta condición que vivimos de saturación de la información, vivimos en un constante exceso de la información, pero al mismo tiempo hay un desinterés ciudadano. O sea, las personas requieren información, necesitan información, consumen información, pero es una información de baja calidad. Y es una información que relativamente cubre ciertas necesidades frente a un exceso de información, pero además particularmente del desinterés. Yo quiero que veamos que por lo menos en estos cinco situaciones en las que se vulnera la información como un bien público, en las 5 hay una irremediable y necesaria participación del Estado. O sea, cada una de estas áreas se puede desarrollar de manera indistinta. Hay, por ahí ya tengo ahí, en términos teóricos, algunos esquemas que me permiten analizar cada una de ellas con variables y con eh, analizar como más a detalle, pero en todas me parece que es importante la participación del Estado como un bien, asumiendo que la información es un bien público, que permita que esa participación esté enfocada a garantizar ciertas cuestiones que tienen que ver y que están directamente vinculadas con las políticas públicas, ¿sí? Y esta sería ya como la parte final de la exposición que tiene que ver con con una conclusión, la verdad, muy, probablemente muy precipitada, porque todavía no está aterrizada, pero tiene que ver con que estas vulnerabilidades están vinculadas a la información como un bien público, pero además presentan distintas facetas. Cada una de ellas requiere de un abordaje distinto y de un análisis diferente. Me parece que en cada una tiene una singularidad específica, pero al mismo tiempo mi propuesta es que todas se pudieran analizar desde una visión más bien macro, ¿no? Que hable de lo que es la sociedad. Y para ello, para mí es muy importante tener la parte histórica, ¿no? Entendida como la historia como un proceso en constitución. Todas estas vulnerabilidades tienen ya una construcción histórica, pero además están regenerando constantemente. Hay vínculos específicos que se van construyendo y que la historia nos da por lo menos esa luz que necesitamos para también entender el presente y un poquito tratar de proyectar el futuro. También es importante ver esta parte de la totalidad social, considerando la constitución mutua y la determinación múltiple de las instituciones, de los actores que están involucrados directamente en la información como un bien público. Hay esta parte de la filosofía moral que tiene que estar enfocada al bienestar, y por filosofía moral estoy pensando en todo ese marco jurídico que está alrededor de todas estas 5 vulnerabilidades que les mencioné, ¿no? O sea, cada una de estas vulnerabilidades tiene un marco jurídico específico, pero además debe de estar enfocada al bienestar social, y hay una parte ahí que está presente que tiene que ver con la ética.
Y finalmente, algo que no podía faltar tiene que ver con la praxis, con la práctica, ¿no? Todos estos aspectos, cómo embonan en la práctica y cómo a partir de esa práctica o del análisis y evaluación de esa práctica, nosotros podemos reorientar, valorar o evaluar y tener la posibilidad de redirigir las políticas públicas. Un aspecto que a mí me interesa y que es algo que ya con esto cierro, que tiene que ver con las políticas públicas, me parece que en las 5 vulnerabilidades que yo les menciono, yo puedo afirmar que en cada una de ellas la participación del Estado es un aspecto importante, fundamental. La segunda aspecto que me gustaría señalar es que además de esa participación del Estado, se tiene que mirar hacia quién van dirigidas las políticas públicas. Eso es algo que yo creo que es importante y en esa medida y en ese sentido, conocer a ese otro, a esa ciudadanía, a esas a a las audiencias, a los públicos, a quienes conforman, o quiénes son los destinatarios de todas estas políticas públicas, porque en buena medida todas estas vulnerabilidades asociadas a la información como un bien público tienen un aspecto que coincide y que tiene que ver con la posibilidad o con el fortalecimiento de la alfabetización. Pero ya no estamos hablando solamente de una alfabetización que se centre en lo digital, sino de una alfabetización que apele a lo informacional. Y esta visión de la información como bien público tendría que contemplar el derecho a la información, el acceso a la información, la libertad de expresión, todo esto que tiene que ver con el conocimiento y con la posibilidad de el bienestar colectivo. Bueno, pues hasta aquí yo le dejaría, no sé, creo que ya me excedí en tiempo, no sé cómo voy, pero me gustaría que esto se quedara como reflexión y como punto de partida para la siguiente, presentación. Muchísimas gracias, Isabel. Muy, Gracias. muy interesante cómo nos actualizas en términos y conceptos ante esta modernidad tecnológica, ante estos cambios gubernamentales y creo que es muy necesario actualizar conceptos. Vamos a continuar entonces con la presentación de Ana. Quiero también darle la bienvenida a nuestra compañera Claudia Cecilia Flores, que está desde la Universidad Autónoma de Zacatecas y es colega coordinadora de también el grupo de investigación de políticas de comunicación. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Alejandro. Aquí a la orden, muy amable. Encantada de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar entonces con la siguiente presentación, que es la doctora Ana Jacobi. Ella es doctora en Ciencia Política por la Freie Universidad Berlín y es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente coordina el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y que es, como saben, organizado por las agencias de cooperación alemana. Por supuesto, también es miembro del SNI y es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Por eso es que el tema coincide perfectamente con las políticas de comunicación. Sus publicaciones más recientes analiza estándares interamericanos de libertad de expresión, que es el tema que vamos a hablar ahora, ¿no? Vinculado con desinformación, libertad de expresión y esas políticas a nivel latinoamericano, le llamaría yo y otros temas como radio comunitaria, discurso de odio, publicidad oficial. Bienvenida, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias por la presentación, por la cálida bienvenida. Muchísimas gracias a todos y todas. Feliz de sumarme a este espacio de encuentro, de diálogo con especialistas en este tema, así que me gratifica mucho pues hablar entre colegas que nos dedicamos a estos temas. Súper interesante la presentación de la doctora Nogués Morales. Les voy a compartir un segundito, un PowerPoint para apoyarme un poco en la exposición. No sé si ya aparece en pantalla completa, no. No lo voy a poner. Un segundito. Ahí está. Aún ¿Ahí, no. ahí lo ven en pantalla completa? Sí, ya lo vemos. Gracias. Bueno,
Bueno, pues el tema del que les voy a hablar es desinformación y discurso de odio, una mirada desde el sistema interamericano de derechos humanos. Sobre todo, como pues ya se tocó un poco el tema de discurso de odio, voy a centrarme en un trabajo que es un poco más reciente sobre desinformación. Entonces, bueno, les voy a comentar un poco en general sobre la línea en la que estoy trabajando. Bueno, básicamente, ¿por qué es que estoy trabajando? Ay, esperen que se me van. Ahí está. ¿Por qué es que trabajo, como decía el doctor Alejandro hace un momento, el tema que trabajo son los estándares interamericanos y he trabajado en la reconstrucción de distintos, empecé con los estándares de los derechos no digitales, digamos, y cuando entré al mundo de los derechos digitales, pues el mundo explotó en mil pedazos, se puso mucho más interesante y por eso es que me estoy dedicando, digamos, derecho por derecho a distintos aspectos, partiendo de una reconstrucción de los estándares interamericanos. La idea es ver el grado de cumplimiento o no que tienen distintos países en sus políticas públicas de estos estándares y en función de eso armar como una matriz para ver si las políticas públicas que tenemos en México respetan o no los estándares, como una especie de brújula que nos puede servir y que de hecho, por ejemplo, en algunos de los trabajos como los de publicidad oficial o radiodifusión comunitaria, como los estándares han sido resultado de larguísimos debates con una muy fuerte participación ciudadana y no solo de la ciudadanía de a pie, sino también de la ciudadanía organizada, de las organizaciones sociales que se dedican a hacer litigio estratégico, etcétera. Realmente yo siento que los estándares interamericanos ofrecen una brújula para ver cuáles son las prioridades en materia de políticas públicas, ¿no? Y a su vez, bueno, esta perspectiva binaria de respeta o no respeta los estándares nos permite hacer comparaciones, ya sea diacrónicas o sincrónicas, ver comparaciones con otros países, etc. Yo estoy trabajando, me escuchan mi acento argentino muy marcado, pero vivo aquí desde el año 2010 y trabajo sobre temas de México, ¿no? Entonces, bueno, así fue que comencé con temas de radiodifusión comunitaria, discurso de odio que creo que me voy a alejar mucho si les cuento, pero da para larguísimo, porque además los estándares interamericanos nuevamente tienen una mirada muy propia, muy distinta de lo que sucede en Europa, entonces es bien interesante. El relator especial para la libertad de expresión, el ex relator Eduardo Bertoni, habla mucho, por ejemplo, de la legislación interamericana y lo que señala es que es más protectiva, por ejemplo, que la europea y hace como que termina de explicar por qué ciertas formas de regular discurso de odio que funcionan en el marco europeo no pueden funcionar en el marco interamericano. Da para horas de discusión, pero bueno, así fue como me fui metiendo también en publicidad oficial, que hay un trabajo ganado enorme. México ha avanzado jurídicamente y luego a la hora de llegar a la acción, pues ahí seguimos, si tuviéramos esta matriz tendríamos todo en los focos en rojo, digamos, porque ha habido pocos avances más allá de lo legislativo, que ya es un enorme avance, por supuesto. Y luego me topé con este fenómeno de la desinformación, que es enorme, enorme, que tiene 1000 aristas. Entonces mi idea hoy es centrarme un poquito en esto. Bueno, lo primero que hice, les cuento lo que les voy a presentar hoy está por publicarse en inglés, 2 de los capítulos, de lo que luego va a ser a comienzos del año que viene, si Dios quiere, un libro en español. Y básicamente comencé armando los estándares y una vez que tenía los estándares empecé a comparar los marcos normativos. Tuve un honor muy grande, que es que me invitaron al Senado de México a presentarlo y presenté un marco latinoamericano en el cual se pueden ver distintos modos de regular la desinformación en América Latina. Entonces la idea del libro es... empieza con una descripción de cada uno de los países, del contexto histórico, de las coordenadas
ideológicas, de las coordenadas discursivas en las que se dio el debate en cada país, porque van a ver que es importantísimo e interesantísimo ver desde qué argumentos discursivos se propuso regular la desinformación en cada país, y en qué contexto histórico. Realmente es una novelita cada país, es un tema pues cargado de política, entonces se pone muy interesante, cargado de historia y de política también. El segundo capítulo describe los estándares interamericanos que pueden aplicar a desinformación. Aquí hay algo bien importante que tenemos que señalar, así como en temas como publicidad oficial tenemos muchísimo, en desinformación, en todos los derechos digitales, tenemos mucho menos, entonces hay que hacer como una exégesis de declaraciones de los relatores, digamos que el corpus con el que podemos trabajar para reconstruir los estándares, ahora lo van a ver, pero es mucho más por comparación de cosas que aplican a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya van a aparecer los ejemplos, pero cómo se manejan temas de crímenes contra el honor, entonces cómo se deberían manejar temas de desinformación, o sea, hay que sacarlos un poco por contexto, porque al ser un tema más reciente, y yo creo que también al ser un tema tan escabroso, y que toca mucho al sector privado, hay menos jurisprudencia, pero así todo, yo creo que hay una jurisprudencia bien interesante y un marco que nos sirve mucho de guía, ¿no? Entonces, bueno, y el tercer capítulo, o sea, empiezo haciendo una descripción histórica, luego paso a describir los estándares y en el último capítulo los organizo en modelos. Y hoy les voy a presentar, luego lean el libro, pero por ahora les voy a presentar la película. Les voy a dar la versión muy, muy breve pues en 15 minutos. Así que después con muchísimo gusto se puede desarrollar todo, pero esta sería un poco la idea. Bueno, básicamente 2020, como saben, fue un año parteaguas en las vidas de todos y todas nosotras. Y en el tema de desinformación, sabemos que apareció esta idea de la desinfodemia, empezaron a aparecer estas campañas desinformativas tan fuertes y junto con ellas comenzó la regulación. A mí este dato me impresionó mucho cuando, o sea, en el momento en que vi esto, dije, no, este es un tema que hay que abordarlo y hay que darle esta perspectiva histórica. Solamente en el año 2020 se presentaron 89 proyectos de ley o normas reglamentarias relacionadas con desinformación. O sea, así como los temas de privacidad de datos y otros, el tema de desinformación en 2020 se convirtió en un tema de agenda legislativa de primer orden porque a todos los gobiernos les preocupaba la injerencia de otros gobiernos que podían venir a hacer campañas antivacunas o, pues, en el caso de Colombia, que ahora lo vamos a ver también, el tema del plebiscito de la FARC, etc. Entonces, bueno, en 2020 tenemos un contexto nuevo y acá están las leyes que yo decidí, no me voy a detener en por qué elegí esas leyes, tiene que ver con el grado de impacto mediático y por supuesto los proyectos que ya están aprobados, pero básicamente tenemos leyes aprobadas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, un proyecto con media sanción en Brasil, del cual seguramente ya han escuchado hablar y sigue dando de qué hablar, hay mucha tela para cortar, y luego tenemos proyectos de ley en el resto de los países que ven marcados en rojo. Entonces, estos fueron el universo de los países que yo decidí elegir. En algunos casos se trata de más de una ley en un mismo país, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Voy a tener que ir rápido. Básicamente, ¿Tienes tiempo? Tengo tiempo, bueno, perfecto. Lo que tiene que ver con los estándares. Yo empecé a reconstruir estándar por estándar y de pronto, como eran 10 estándares en total, decidí organizarlos en 5 dimensiones de análisis y luego, pues estas 5 dimensiones fueron la matrix que usé para comparar los modelos. Ahora van a ver. Pero básicamente, la primera dimensión tiene que ver con qué clase de contenidos se pueden censurar. Aquí entran varios estándares, ¿no? El estándar de prohibición de censura previa, el principio de veracidad, la neutralidad estatal respecto a los contenidos, el pluralismo que se debe promover desde los estados. Entonces, muy sintéticamente, porque no les puedo contar todo en poco tiempo, podemos decir respecto a los contenidos que se pueden censurar.
hay algo que lo plantea también otra relatora, que es ex relatora, que es Catalina Botero, y ella dice, el Estado no es guardián de la verdad, debe ser neutral respecto a los contenidos y debe proteger prima facie todos los discursos, salvo la apología a la guerra, al odio y la pornografía infantil. Por otro lado, el Estado debe promover un debate público, y estas son palabras muy utilizadas en la jurisprudencia, desinhibido, abierto y robusto. Los estados deberían evitar prohibiciones generales a la diseminación de la información basada en conceptos imprecisos y ambiguos. Y los funcionarios públicos no deben promover la desinformación ni la propaganda. Es como una muy pequeña síntesis de ríos de tinta que los vamos a dejar para más adelante. Una segunda cuestión muy importante es, ¿quién decide? O sea, hay contenidos desinformativos, pero ¿quién decide qué es desinformativo o no y con qué criterio? Y aquí, pues tenemos una cuestión muy importante que es la presunción de legitimidad y también la cuestión de los límites a la remoción automática y de contenidos en manos del sector privado. Van a ver que hay una serie de recomendaciones, si bien los estándares, hay que decirlo, se orientan muy fuertemente a los estados a regular las conductas estatales, hay algunas recomendaciones al sector privado, porque como muy bien nos decía hace rato la doctora Isabel Nogués, hay una responsabilidad estatal, el Estado está presente en todas las dimensiones que tienen que ver con la información, pero a su vez aquí tenemos un actor clave que es el sector privado, ¿no? Entonces, hay algunas regulaciones que llegan a referirse también al sector privado, y una de ellas dice que se debe evitar la remoción de contenidos por parte de las plataformas en forma automática y privada. O sea, no puede ser que alguien privado esté decidiendo qué se puede publicar y qué no. Ustedes saben muy bien que los algoritmos premian algunas cosas y otras no. Nos pasó con el premio de periodismo, que un año era sobre pobreza, y ya me olvidé, pobreza y no me acuerdo qué más, y como tenía la palabra pobreza en el título, no le podíamos poner publicidad, ¿no? Entonces, pues esa es la libertad de información que tenemos, que uno quiere promover un debate sobre un tema, pero, ay, no, de los pobres, ¿para qué hablar? ¿No? Entonces, pues lo que dicen los estándares es, no debería ser el sector privado el que decida de qué hablamos y de qué no, ¿verdad? Y el otro tiene que ver con esto que se plantea aquí. La información sobre asuntos de interés público goza de cierta presunción de legitimidad y solo puede ser limitada por una autoridad competente con garantías de independencia, autonomía e imparcialidad. Típicamente un tribunal. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces o es el sector privado el que remueve contenidos, o es un algoritmo el que remueve contenidos, o es el Estado bajando el dedo o cortando con una tijera. Y dice, bueno, sabemos bien que la desinformación no se puede tampoco, no puede esperar a los tiempos judiciales, pero aquí se plantea esta cuestión de que debe ser por lo menos una autoridad independiente. El tercer punto es cómo se sanciona la desinformación, y aquí estamos en una situación súper crítica, porque gran parte de la regulación tiene sanciones penales. Gran parte. Ahora lo vamos a ver cuando veamos quién tiene el pulgarcito para arriba o para abajo, o sea, quién está cumpliendo con los estándares y quién no. Pero, digamos, el estándar lo que plantea es desinformar puede ser considerado un delito. Sin embargo, las sanciones penales por difundir información falsa son desproporcionadas. La aplicación del estándar de real malicia no debería aplicar en estos casos, ya que suele afectar un interés difuso como el del orden político democrático. Esto es, bueno, es una larga, y hay mucho escrito sobre si el estándar de real malicia puede aplicar o no, pero los relatores han planteado esta postura. Con lo cual yo no hablo de lo que a mí me parece, sino la postura de los relatores, ¿no? En cuarto lugar, ¿cómo puede expresarse la ciudadanía? Los ciudadanos tienen derecho a recibir, buscar y difundir información de toda índole sin condicionantes sobre su veracidad, imparcialidad o corrección. Esto es algo que ha cambiado mucho y que también en la legislación europea ha desaparecido. Esto de vamos a cerrar a RT porque desinforma es algo que antes no estaba
tan presente. La idea en los debates más antiguos es que incluso la información falsa promueve un debate público robusto. Pero aquí tenemos una idea de que se puede difundir información sin condicionantes sobre veracidad, imparcialidad e incluso corrección. La información incorrecta puede circular libremente. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse en forma libre y anónima. Y el último, esperen que tengo que mover esto porque no lo veo. Ahí está. Es la cuestión de las responsabilidades y obligaciones de los proveedores. Y aquí hay algo que es un mantra que se ha repetido muchas veces, que es la no responsabilidad de los proveedores por contenidos generados por terceros, salvo que los intervengan o que no acaten una orden judicial para hacerla. Se ha debatido muchísimo si hay que poner a las redes sociales a recortar, y se ha llegado a la conclusión de que cuanto más los hagamos responsables, pues menos información va a circular por la red, ¿no? Entonces este es el acuerdo en buena medida. Bueno, hasta aquí entonces los estándares. Y estos son los 4 modelos. Hay que decir una cosa, los países, hay algunos países que aparecen en más de un modelo, estos son tipos ideales, y hay, por ejemplo, algunos códigos penales que no son leyes de desinformación, pero que podrían perfectamente entrar en el modelo de control social, por ejemplo. Entonces, esta es una primera aproximación de qué países van en cada modelo. Pero básicamente tenemos en el primer modelo, que yo llamé modelo de control social, los casos de Cuba, que desde 2021 tiene un decreto ley sobre el tema de desinformación, Nicaragua, que también está en vigor desde 2020, Venezuela, que fue muy pionero en este punto, en empezar a hablar de cómo regular la desinformación desde 2005 y 2010, y El Salvador, que no es una ley sino un proyecto de ley. Si uno lee rápidamente esto, puede pensar que entonces el problema del control social, ahora vamos a ver en qué consisten estas leyes, pero básicamente que es un problema de los gobiernos de izquierda autoritarios, pero por suerte en el resto del mundo no tenemos estos problemas. Sin embargo, vamos a ver que hay muchas leyes que son muy parecidas, que yo llamé de control social limitado, que comparten gran parte de las características del modelo anterior, solo que se refieren a desinformación, por ejemplo, sobre temas de salud o de COVID-19, en el caso de Chile y de Paraguay, y en el caso de Perú es información electoral. Entonces, no es que no se puede difundir ningún contenido, sino ningún contenido que tenga que ver con el COVID o con el proceso electoral. En este sentido, es que es un control social limitado, digamos, porque en las herramientas que utiliza es muy parecido, pero es más limitado en este alcance que tiene la ley. Luego tenemos un modelo de auditoría a gatekeepers. Utilicé la palabra gatekeeper para retomar un poco el concepto que se utiliza en la DSA de la Unión Europea, en la Digital Services Act, que tiene esta idea de que hay grandes como guardianes que no permiten el ingreso o el no ingreso, que son los que ponen las condiciones de entrada, ¿no? Refiriéndose a las grandes plataformas. En el caso de Argentina y Brasil, plataformas con más de 1 millón de usuarios, en el caso de México de 2 millones de usuarios, pero lo que decidieron estos 3 países es no criminalizar a la ciudadanía, no regular lo que hace la ciudadanía, sino regular lo que hacen las plataformas. Y en este sentido son leyes de corte diferente porque no regulan la acción de la ciudadanía. Y por último tenemos nuevamente a la ley brasileña y también a una de Colombia, y aquí tengo ganas de incluirlo, lo que pasa es que todavía no me metí con Estados Unidos y Canadá, pero hay algo que entra, pero de cajón también, que se va a poder agregar aquí, que son las leyes que proponen algo, volviendo un poco a lo que planteaba la doctora Rosa Arroyo al principio, que proponen algo para solucionar el problema, ¿no? Además de criminalizar a quien desinforme o meterlo preso o prohibir que se difundan contenidos, que tienen mecanismos concretos para desviralizar contenidos, para desarticular redes desinformativas. Una pregunta, ¿cómo estoy de tiempo para ver qué velocidad? Tienes 3 minutitos, Ana. 3 minutitos.
Bueno, entonces les voy a hacer una síntesis, porque los tengo, digamos, como en 4 modelos, pero creo que va a ser mucho más rápido si se los cuento yo. Básicamente, vamos a ir por las dimensiones. ¿Qué contenidos pueden ser censurados? En el primer caso tenemos una definición muy amplia que nos dice, en el de control social tenemos una definición muy amplia que dice cualquiera que difunde información falsa que genere pánico o zozobra en la población podrá ser, podrá ser sancionado penalmente. Vamos a ver que esa es la otra cosa grave, ¿no? Pero la definición es información falsa que genere pánico en la población. Esto es una definición muy amplia de los contenidos que se pueden censurar. Algo similar sucede en el caso de Chile, Perú y Paraguay, pero considere que aquí era mucho más respetuoso del estándar porque se restringe información sobre COVID o sobre elecciones e incluso en el caso de Paraguay, lo único que recibe sanción penal es si alguien utiliza los logos del Estado paraguayo para difundir contenidos desinformativos. Entonces, está mucho más claro qué es lo que se está penalizando. En el caso de la auditoría a gatekeepers, también tienen una definición bastante amplia de qué se consideran contenidos desinformativos. Lo que pasa es que sancionan de otra manera y otro tipo de conductas, pero en este punto también se mantienen con una ley bastante vaga y lo mismo sucede con el cuarto modelo, ¿no? De desarticulación de redes de desinformación. La segunda cuestión es importantísima y es gravísima, que es cómo se sanciona la desinformación. Vamos a ver, y aquí hay que hacer una honorable excepción de Cuba, vamos a ver que todos los países, todos, salvo Cuba, Argentina, México y Brasil, tienen sanciones penales. O sea, si uno desinforma, puede ir a la cárcel. Esto es gravísimo, es algo que va contra los estándares más elementales. Cuba, pese a que en otras cosas tiene, ahora vamos a ver qué otro tipo de sanciones aplica, pero no tiene sanciones penales, y los de auditoría y gatekeepers obviamente tampoco. ¿Por qué? Porque no van a meter, bueno, ya está el debate en Brasil, ¿no? Justamente, de que no tiene un representante legal, entonces no pueden mandar a nadie preso, pero cuando uno se mete a regular a las plataformas, es preferible aplicarles una multa que mandarlos presos. Pero bueno, ahí está, ahí voy a tener que hacerle un pequeño cambio porque está cambiando la ley brasileña también, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se sanciona? Esto es gravísimo, se sanciona penalmente en casi todos los casos, con estas excepciones que mencioné. En los casos de Venezuela y de Cuba también hay medidas muy graves contra medios de comunicación. Incautación de equipos, cierre de medios de comunicación, les quitan las licencias y un montón de cosas que estamos acostumbrados a oír. Entonces, ese es el modo en que se sanciona. Una cosa muy importante, en el primer modelo de control social y en el de control social limitado, las sanciones van hacia la ciudadanía. Por eso es que vamos a decir que son modelos mucho más orientados al encarcelamiento y al espionaje. Ahora vamos a ver por qué hablamos de espionaje de opositores, que a controlar el fenómeno desinformativo, ¿sí? En los otros casos, las sanciones van más orientadas a los grandes actores, a los gatekeepers, y en el caso de Colombia hay una ley bien interesante que va directo sobre las agencias de relaciones públicas, o sea, a quienes tienen granjas de trolls y de bots desinformando, ¿no? Entonces, pues vamos con los actores que realmente están desinformando y se castiga a estos. La tercera cuestión, ¿qué datos pueden ser recabados? Aquí, nuevamente, los dos primeros modelos son modelos, por eso yo digo que en buena medida son modelos de espionaje, porque no tienen límite. En el caso de Nicaragua, pedían que los proveedores guarden por 6 meses toda la comunicación, todos los datos, todos los contenidos, etcétera, etcétera. Piden un montón de información que no respeta pues ningún principio de proporcionalidad, calidad y propósito en la privacidad de datos. O sea, no tiene ningún sentido, porque pues uno puede saber hasta de qué era la conversación, ¿no? En el caso de Cuba, por ejemplo, se dice la información que pudiera requerir el Estado, entonces pues lo que sea, ¿no? Por el contrario, en el caso de auditoría gatekeepers, se pide información, pero es mucho más puntual. De hecho, la primera ley brasileña, o sea, piden mucha información. Vamos a ver que lo que piden, bueno, no sé si vamos a llegar a verlo, pero lo que piden en buena medida son reportes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del tipo de reportes que piden. Y en estos reportes
Se pide, por ejemplo, conocer cuántas cuentas se cerraron. En el caso de México hay un gran interés por qué cuentas se cerraron. Es paralelo a que a Trump le cierran la cuenta. En México, Monreal saca su proyecto de ley y la preocupación es en buena medida este tema del cierre de cuentas más que la desinformación. Están preocupados con este asunto, ¿no? Y se ve bastante claro en la ley. Y en el caso de Brasil, mucha información sobre uso de diseminadores artificiales, sobre si existen bots o trolls, y sobre publicidad. Se pide mucha información sobre publicidad. El primer proyecto de ley pedía que todos los usuarios de redes sociales, para poder darse de alta, presentaran su INE o alguna acreditación, su pasaporte. Esto se consideró, con esto le cayeron encima durísimo a la ley y lo terminaron quitando, y lo que pusieron es, ok, pero quien va a anunciar, quien va a poner dinero atrás de una noticia, ese sí tiene que decir quién es, poner la cara, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información se recaba? En este modelo de auditoría de Gatekeepers se recaba mucha información, pero más sobre el funcionamiento de las plataformas que sobre los ciudadanos y el uso que le dan a redes sociales. Y por último, para mantenerme en los tiempos, teníamos una pregunta que era, ¿qué responsabilidad tienen los intermediarios? Vamos a ver que en el primer caso no les piden mucho, les piden que hagan lo que les diga el Estado, ¿no? Y lo mismo, o sea, básicamente no hay responsabilidades claras, salvo en uno de los proyectos de ley, y los demás no refieren directamente a las plataformas, como que es un tema de medios de comunicación y ciudadanía. En el caso de Chile, de Perú y Paraguay no se les pide nada. En el caso de Chile se les pide información. Ellos están obligados a brindar información de los usuarios que desinformen. Entonces también tiene este mecanismo que funciona un poco como de espionaje. Y en el caso de la auditoría Gatekeepers es la que más obligaciones les pone. ¿Cuáles son estas obligaciones, como para ir cerrando? La primera es que brinden información, ya sea sobre cantidad de cuentas cerradas, sobre uso de publicidad, sobre uso de diseminadores artificiales, sobre uso de bots y de trolls, sobre cuentas que no son compatibles con el uso humano, etc. O sea, les piden que les pongan una lupa y les digan quién está utilizando de manera sospechosa las redes sociales. Y también les piden, bueno, mucha información de publicidad, ¿no? En el último caso, en el de desarticulación de redes sociales, de redes de desinformación, se busca tener también mecanismos para desviralizar. ¿Qué es esto? Una vez que yo sé que un contenido es desinformativo, porque ya nos enteramos, o sea, vinieron los de verificado y dijeron, no, ¿saben qué? Tomando cloro no se van a curar el coronavirus. Una vez que esto se sabe, no permitas que eso tenga publicidad, no permitas que se difunda, ponle un flagging. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer una vez que sabemos que un contenido es claramente desinformativo. Entonces, muy sintéticamente, estas son las características de... Acá ven, bueno, van a ver, el primer modelo está todo con el pulgarcito para abajo, mucho en rojo. En el segundo ya está más cruzado. El tercero es mucho más apegado a los estándares, que es lo que yo mido, digamos, no digo si está bien o mal. Y el cuarto también, ¿no? Los dos últimos modelos tienen bastante más apego a los estándares. ¿Y qué podemos decir a manera de conclusión? Por un lado, los marcos normativos que actualmente están en vigor en América Latina tienen una perspectiva punitivista. Esto mismo lo señalan otros autores, por ejemplo, uno se llama Peter Cunliffe-Jones, que hizo un estudio para África, y observa en África subsahariana exactamente lo mismo, ¿no? Esta perspectiva punitivista. Son más efectivos para espiar y encarcelar opositores políticos que para evitar la desinformación. Por su parte, los segundos modelos, los de auditoría Gatekeepers y desarticulación de redes, de redes de desinformación, son más respetuosos de los estándares interamericanos y ofrecen mecanismos más efectivos contra la desinformación, como identificación de bots, transparencia en publicidad, uso de diseminadores artificiales, y ofrecen medidas concretas para desviralizar una vez que identificamos contenidos desinformativos. Entonces tenemos herramientas más efectivas y
a su vez más respetuosas de los estándares. O sea, se rompe esta idea que siempre tenemos en los dilemas de la libertad de expresión, ¿no? Que es, bueno, la libertad de expresión o la seguridad, la libertad de expresión o el combate efectivo a la desinformación. Acá vemos que hay herramientas muy efectivas y muy respetuosas de los derechos humanos. Y por último, un tema que pues, muy tangencialmente se toca, que es el de la Ley Europea de Servicios Digitales, que es el de la transparencia en los algoritmos. Este tema está ausente, pero evidentemente es un tema central si queremos saber cómo se está difundiendo la desinformación, por qué yo veo ciertos contenidos y no otros. Este es un tema que no aparece aún en la legislación latinoamericana, pero que sería pues, de enorme valor. Y con esto yo les agradezco muchísimo y pues le devuelvo la palabra para iniciar el debate. Muchísimas gracias, doctora Ana Jacobi. De verdad que ha sido muy ilustrativo esto. Un gran esfuerzo, además, porque la doctora Nogués no me dejará mentir. Nosotros que también abordamos mucho estos temas de desinformación, sabemos el gran reto que está implicando abordarlo desde la parte de la regulación. Hay, como lo ha mencionado la doctora Jacobi, muchísimas aristas interesantes que además no todas van en el mismo sentido y muchas más adelantadas que otras en algunos aspectos y menos adelantadas en otras, etcétera. Así que es un esfuerzo loable el que está haciendo la doctora Jacobi con esta investigación. Abro entonces el espacio para preguntas y respuestas, no sin antes mencionarles que las podemos hacer vía el chat o levantando la mano y nuestro productor, Martín, que está desde la Ibero, nos ayudará a darles la palabra. Entonces, tengo ahí, por ejemplo, a Fernando Pérez, que está levantando la mano. Si me puede ayudar Martín para darle el micrófono, por favor. Claro que Y, sí. y el doctor Es, Hugo Sánchez después. Gracias. pues muy bien. Gracias. Perdón. Quería preguntar, mi pregunta está dirigida a la profesora Isabel Nogues y es respecto a lo que nos mencionaba sobre este desinterés que se ha generado en la población. eh, en su opinión, ¿qué estrategias se deberían implementar para contrarrestar justamente este interés y aumentar su participación en un tema tan importante como lo es la desinformación? Gracias. Adelante, Isabel. Bueno, mira, el recorrido, digamos, la construcción de lo que es el concepto de información como bien público, me ha llevado de manera irremediable al fortalecimiento de la alfabetización como un proceso de educación no formal, ¿no? Las políticas públicas enfocadas a lo que es la alfabetización en cuanto a la educación formal tienen una trayectoria histórica importante, pero lo que tiene que ver con esta cuestión de la alfabetización, pero ya con una mirada distinta a la ciudadanía, es donde me parece que tendríamos que enfocarnos para combatir el desinterés. Parecería que no hay salida, pero las personas, los ciudadanos, todo el tiempo requieren de información. Hay momentos específicos en donde la información para la toma de decisiones, y no estoy hablando solamente de toma de decisiones políticas, ¿no? Que es cuando más efervescencia hay, sino la toma de decisiones para la vida cotidiana. Y ahí es donde yo creo que fortalecer esta visión de la alfabetización, pero la alfabetización de una manera amplia, ya no solamente la alfabetización digital, sino una alfabetización que tenga que ver con la visión de la información, ¿no? Que esté aterrizada en los derechos fundamentales y además una alfabetización con una mirada ya a lo que representa también el reto de la inteligencia artificial, que parecería que la inteligencia artificial solamente está en las grandes ligas del conocimiento, pero en realidad no, va a bajar a la sociedad, está bajando a la sociedad y no hay elementos para combatir. Cuando hablamos de brechas digitales, generalmente nos enfocamos en el acceso, pero hoy en día tenemos que ser
claros y mirar a que es necesaria una políticas públicas que aterricen o reorienten la alfabetización, pero con una mirada más amplia. Y me parece que ahí, en la medida en que las políticas públicas lleguen a las necesidades sociales de la información, es donde se puede empezar a fomentar y fortalecer el interés de la ciudadanía. Y en cuestiones de verdad que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? A mí me parece que es donde podemos combatir el desinterés. Muchas De acuerdo, gracias, muchas Isa. gracias. Adelante, doctor Muchas Sánchez. gracias. Buenas noches, sí. Bueno, primeramente son dos preguntas, pero quería hacer el siguiente comentario. Excelentes las dos ponencias, planteamientos teóricos impecables, pero bueno, siempre hay un pero. En el mundo real en el que todos los días vivimos parece que hay un divorcio muy grande entre esta parte teórica en la que reflexionamos precisamente el mundo académico. Y precisamente sobre eso son mis dos preguntas. La primera a la doctora Jacobi, quisiera saber su opinión sobre Campeche, precisamente porque Campeche y su gobernadora son el mejor modelo precisamente del discurso del odio y precisamente de la desinformación. La gobernadora de Campeche con este famoso programa del martes del jaguar y pues toda su estrategia de comunicación política de la gobernanza pues es el mejor ejemplo de la violación de todos los estándares internacionales, pero quisiera saber su opinión al respecto de ese pequeño laboratorio que es Campeche. Y para la doctora Nogués, pues yo quisiera preguntarle eh, pues que acerca de este concepto de la eh, información como bien público, yo percibo que ya aquí en el mundo real se expresa más como un bien privado de las grandes corporaciones, como un bien comercial, pero también como un bien político por parte del Estado. Y no sé si el triunfo del presidente Donald Trump, que finalmente ese modelo se va a replicar en México y en otros países, pero quisiera yo saber su opinión al respecto. En este México que hemos vivido estos 6 años, creo que el concepto de la información como bien público no lo veo expresado y veo un Estado con rasgos diferentes y que también de alguna manera vulnera buena parte de lo que se ha planteado. Muchas gracias. Pues si quiere comenzamos con la primera pregunta para la doctora Jacobi. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que es cierto, se puede tomar lo que sucede aquí como un laboratorio y a su vez no es muy distinto a lo que sucede en otras regiones, ¿no? O sea, yo veo tendencias en la comunicación y creo que pues la campaña de Donald Trump, la campaña de Milei, la campaña de Bolsonaro, tenemos grandes exponentes de que algo está empezando a suceder de otra manera en la comunicación. Y lo más triste es que esto tiene que ver con cálculos electorales, ¿no? O sea, esto tiene que ver no con que, o sea, esto de inflamar el odio social tiene que ver con un cálculo electoralista de que me conviene polarizar a la ciudadanía porque entonces porque se simplifica el discurso y están los que piensan como yo o los que piensan de la manera contraria y se vuelven opositores. Entonces permite rápidamente organizar todo el espectro político y el costo es aniquilar al que discursivamente al que piensa distinto. O sea, todo esto que se planteaba al principio de los estándares, de la importancia de la información que contribuye a un debate público y robusto, desaparece. Creo que en este sentido no observo algo distinto a lo que se observa en otras latitudes. Me parece que estamos, digamos, que los cálculos electorales están premiando determinadas conductas por parte de nuestros gobernantes que sacan beneficio de
señalar al que es diferente, de generar odio y sobre todo de polarizar, ¿no? De que existan dos visiones antagónicas y entonces o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que, digamos, lo que estamos observando es eso, o sea, por un lado, el modelo informativo premia la polarización y por otro lado hay una competencia tan brutal por la atención de la ciudadanía que hay que tener un mensaje que pegue, ¿no? Entonces, si yo tengo un escándalo de corrupción o si yo puedo señalar a alguien, logro captar la atención cuando nuestra atención está dividida entre, pues, todo el tiempo nos están bombardeando. Steve Bannon, cuando hablaba de campañas, tenía esta metáfora de inundar las redes sociales de basura, y tiene que ver con que tengamos tanta información disponible que no podamos discernir qué vale la pena en todo esto. Entonces yo creo que parte de esta cuestión agresiva en el discurso político tiene que ver con tratar de competir por la atención de la ciudadanía, por tener un mensaje muy claro, muy contundente, y si la gente está entre 20 noticias y pasando de una a otra, creo que esto, más allá de la idiosincrasia, de lo que suceda concretamente en Campeche, creo que en todos lados la comunicación en redes sociales está generando también que nuestros presidentes decidan decir, o también gobiernos locales decidan decir, voy a tener mi propio canal comunicativo porque los medios de comunicación ya no me permiten ser el mediador, necesito tener un acceso directo a la ciudadanía, ¿no? Entonces empezamos a ver, pues, desde las mañaneras hasta los martes del Jaguar, hasta distintos formatos, pero Alejandro Cárdenas lo conoce bien, en su momento estuvimos promoviendo un modelo alemán que es el de la Bundespressekonferenz, el modelo de conferencias de prensa alemán, en el que todos los medios de comunicación están sentados frente a una misma persona para romper esta lógica en la cual se compite por la exclusiva. Y lo que está sucediendo hoy en día es que los gobernantes se dan cuenta que necesitan tener su propio canal informativo porque están compitiendo con demasiadas fuentes de información, ¿no? Entonces, sí, creo que es un buen reflejo y a su vez yo sinceramente no observo una tendencia distinta a la que observo en otras latitudes, pero no sé si contesta la pregunta. Pues sí, ahora sí seguimos con la próxima pregunta. Sí, bueno, voy a responder en dos sentidos, ¿no? Dividiendo o con dos miradas distintas. Por un lado, la verdad es que en el primer caso coincido completamente con la observación que hace el doctor Hugo Sánchez, o sea, esa visión negativa, esa visión centrada en las prácticas que en realidad no puede, que no recupera bajo ningún sentido a la información como un bien público. Y esa revisión, esa valoración que se hace de lo que existe, de la praxis, pues la verdad es que es una mirada bastante desalentadora y negativa. Pero justo esa mirada desalentadora me lleva a la otra respuesta, que tiene que ver con una mirada que tiene que ver con la generación del conocimiento y de lo que son las ciencias sociales, ¿no? O sea, de generar conceptos que nos digan o que nos den por lo menos claves o luces, alguna visión más esperanzadora de hacia dónde podríamos ir o qué beneficios podríamos obtener, ¿no? Que esta es la mirada un poquito que también tienen, la valoración o la evaluación o el análisis de lo que podrían ser las políticas públicas, ¿no? Esa idea de intentar, en la medida de lo posible, desde la trinchera académica, desde lo que son las ciencias sociales, transformar la sociedad. Eso sí creo que es algo que, que debe de estar presente y con lo que nosotros tenemos que poner como un granito de arena, ¿no? En lo que es la sociedad. O sea, abonar a esa parte está complicadísimo, o sea, la verdad es que sí. La praxis
es demasiado desalentadora. Pero me parece que si no solamente nos enfocamos a eso, sino que además damos luces de por lo menos hacia dónde, pues podríamos, no sé, dar un granito de arena, ¿no? A lo que es la transformación. No sé si con eso responda algo, porque la verdad coincido completamente con la visión. Ujú. Pues Pues muchas muchas gracias. gracias. Creo Creo que que estamos ya por cerrar. Yo solo quisiera agradecerles mucho, de verdad, para cumplir con los tiempos y saber que todos estamos por regresar a nuestra casa o por ir a cenar. Gracias por su tiempo a todos y a todas. Muchas gracias, Rosy, también por la coorganización y nos da mucha emoción y mucho gusto que pudiéramos organizarlo. Les aviso cuando quede en línea, ¿sí? Si en algún momento, ya que salgan los documentos, ya que estén públicos, nos avisas, Ana, para poder difundirlos. No sé si, sabes, los tuyos ya hayan sido publicados o si estás también en Work in Progress. En realidad estoy en proceso. Esta es como la primera parte de algo que es como más, digamos que sí es como el marco teórico de algo que tiene que ser más aterrizado, pero está en proceso. Puras exclusivas aquí entonces. Exacto. Y Alejandro, agradecerte muchísimo, nada más una breve comercial, agradecerte e invitar a todos los que nos acompañaron hoy a participar en los grupos tanto de investigación de políticas públicas de la comunicación como al grupo de trabajo de desinformación dentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Estamos haciendo esfuerzos constantes. Somos dos grupos que nos mantenemos muy activos a lo largo del año, independientemente de los congresos anuales de la asociación. Y pues nada, nos daría más gusto que poder continuar con el seguimiento al trabajo de la doctora Jacobi y de la doctora Nogués, además de invitarlos a participar a los que estén interesados en hacer.